Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar capítulo 5 del libro primero de Crónicas. Descendientes de Rubén y Gad. Vamos a orar. Dios eterno y bondadoso, santificado sea tu nombre, se haga tu voluntad en el cielo y en la tierra. Señor, queremos pedirte que tu gracia y perdón cubra nuestra vida, que en este momento especial ilumines nuestra mente para comprender tu palabra y guardar las lecciones que necesitamos para crecer en fe. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 5 trata de las tribus que se establecieron al este del Jordán: Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. La primera parte de este capítulo tiene que ver con la descendencia de Rubén, quien fue el primer hijo de Jacob. Comencemos estudiando los versículos 1 al 3. Rubén era el primogénito de Israel, pero como profanó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Es verdad que Judá llegó a ser más poderoso que sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanoc, Falú, Esrón y Carmi. Aquí hay algo interesante. Estos pasajes contienen datos importantes. Número 1. Rubén fue el primogénito de Israel o de Jacob. Fue el primer hijo de Lea. También fueron hijos de Lea, Judá y Simeón, pero el mayor de todos fue Rubén. Ahora, en segundo lugar, se habla del derecho de primogenitura. Este le daba a la persona una doble porción de la herencia y la capacidad de seguir gobernando o dirigiendo el clan. Este derecho de primogenitura le pertenecía a Rubén, pero cometió una grave falta. ¿Qué pecado cometió Rubén? Vayamos a Génesis capítulo 35, versículo 22. Dice: aconteció que cuando habitaba Israel en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre. De esto se enteró Israel. Puesto que Bila era la esposa de Jacob, su padre, este fue un acto de incesto. Rubén durmió con la esposa de su padre, y este acto, según la ley levítica, era digno de muerte. Rubén fue culpable de una caída moral muy vil, pero el texto de Génesis es incompleto, porque no dice nada de la reacción de Jacob, solo dice que él se enteró. Sin embargo, en el momento de otorgar la bendición se consideró que Rubén, por su acto, había perdido la bendición de la primogenitura, perdió su posición de jefe temporal y espiritual de la familia. El primer lugar fue dado a Judá y el segundo a Leví. En tercer lugar, el texto de Crónicas capítulo 5 dice que el derecho de primogenitura fue dado a José, es decir, este derecho de primogenitura le daba la doble porción, y los hijos de José tuvieron esa doble porción. Pero dice, aunque Judá fue el mayor de todos y el príncipe de sus hermanos. Aunque José recibió una porción doble, correspondieron a Judá las principales bendiciones de los hijos de Jacob. Esto se debe a que de su descendencia se levantaría el linaje real de David, y por ende este linaje vendría el Mesías. En cuarto lugar, se menciona que los hijos de Rubén fueron 4: Hanoc, Falúa, Esrón y Carmi.
Sigamos leyendo los versículos 4 al 9. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Raía, Baal, Bera, principal de los rubenitas, que fue llevado cautivo por Tiglat-Pileser, rey de los sirios, y sus hermanos por sus familias, según el registro de sus genealogías, fueron Jehiel, el primero, y Zacarías. Bela, hijo de Asaz, hijo de Sema, hijo de Joel, habitó en Aroer hasta Nebo y Baal-Meón. Habitó también al oriente hasta el borde del desierto que se extiende desde el río Éufrates, porque su ganado se había multiplicado en la tierra de Galaad. Aquí se presenta el linaje de Joel hasta los días de Tiglat-Pileser. Puesto que solo figuran 8 generaciones, debe haber grandes lagunas en esta nómina genealógica. Tiglat-Pileser III, que atacó a Israel en los días de Peca, esta genealogía está relacionada con las tribus que se separaron de Judá y comenzaron el reino de Israel, que por su pecado y maldad fueron llevados cautivos por los sirios. Leamos el versículo 10. En los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en sus manos, y ellos habitaron en sus tiendas en toda la región oriental de Galaad. Los agarenos eran un pueblo arameo, conocido como Agaranú, en las inscripciones asirias de Sennacherib, donde se dice que vivían en Siria. Eran próximas a Moab, y por eso de alguna manera estuvieron relacionados con los rubenitas. La siguiente sección de este capítulo son los versículos 11 al 17 y va a hablarnos de la descendencia de Gad. Leamos los versículos 11 al 13. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos en la tierra de Basán hasta Salca. Joel fue el principal en Basán, el segundo Safán, luego Jaanai, después Sefat. Sus hermanos, según familias de sus padres, fueron Micael, Mesulán, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Por todos, 7. Recordemos que Gad fue el primer hijo de Silpa, quien a su vez era sierva de Lea. Los hijos de Gad habitaron enfrente de ellos, es decir, enfrente de los rubenitas. La tierra de Basán es la tierra de Og. Originalmente fue dado a Manasés. Posteriormente a Gad se le dio el territorio de Galaad y Basán, que están al norte de Galaad. Y se mencionan 7 hijos de Gad: Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Leamos los versículos 14 al 17. Estos fueron los hijos de Abigail, hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesiasai, hijo de Jaddo, hijo de Bus, hijo de Agi, hijo de Abdiel, hijo de Guni. Fue principal en la casa de sus padres. Ellos habitaron en Galaad, en Basán y en sus aldeas, y en todos los ejidos de Sarón hasta sus confines. Todos estos fueron contados por sus generaciones en días de Jotam, rey de Judá, y en días de Jeroboam, rey de Israel. Los clanes mencionados en el versículo 13 eran hijos de Abigail. Se remonta la ascendencia de Abigail hasta Buz. El nombre de Buz aparece en Génesis 22-21 como hijo de Nacor. Aquí se mencionan 2 reyes de Israel: Jeroboam, que fue el poderoso gobernante que restauró el territorio de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, hasta que se menciona el rey Jotam, que fue rey desde el año 750 al 731 a.C. Cuando dice que la frase contados por sus generaciones, sugiere que quizás se tomó un censo de las tribus que moraban al este del Jordán. En el periodo caótico que siguió a Jeroboam, tal vez Jotam tomó el territorio de Israel al otro lado del Jordán, pues tuvo guerra con el rey de los de Amón, a los cuales venció.
Y termina el capítulo hablando de las 2,5 tribus. Leamos los versículos 18 al 22. Los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que llevaban escudo y espada, que manejaban el arco y diestros en la guerra, eran 44,760 que salían a la batalla. Y estos guerrearon contra los agarenos, Getur, Nafis y Nobad. Pero en medio de la guerra clamaron a Dios y Él los ayudó. Pero cuando confiaron en Él, de tal manera que los agarenos y todos los que con ellos estaban cayeron en sus manos. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos, también 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Se mencionan las 2 tribus, Rubén y Gad, y la media tribu, Manasés. Es interesante que se mencione a estos hombres valientes. El número exacto eran 44,760. Evidentemente se basa en un censo oficial. Estos hombres pelearon con mucho éxito contra los agarenos, que es un pueblo arameo que vivía cerca a Moab, Getur, Nafis y Nodab. Eran hombres de guerra que peleaban y ellos fueron vencidos. Pero ellos, estos guerreros valientes, al ver el gran ejército contra el cual combatían, clamaron al Señor. Y allí radicó el triunfo de la batalla. Les ganaron y tomaron un gran botín, incluso 100,000 personas. Los agarenos fueron completamente despojados de sus territorios y los israelitas retuvieron la tierra hasta el cautiverio en los días de Tiglat-Pileser III. Entonces nos habla de la media tribu de Manasés, versículos 23 al 26. Los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal-Hermón, Senir y el monte Hermón. Estos fueron los jefes de las casas de sus padres: Efer, Isí, Eliel, Asriel, Jeremías, y Jodavías y Jadiel. Hombres valientes y esforzados, hombres famosos y jefes de casas de sus padres, pero se rebelaron contra Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los sirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los sirios, el cual deportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y lo llevó a Alá, a Arbor, a Jara y al río Josán, hasta el día de hoy. Estos hijos de Manasés, que se mencionan aquí, que era la media tribu, se ubicaron en la tierra de Basán. Esto está una tierra extendida hasta el monte Hermón. Aunque se mencionan estos hombres valientes, no se sabe nada acerca de ellos. Pero el autor registra que estos hombres famosos se rebelaron contra Dios. Contrario a los anteriores, estos no clamaron a Dios. Constantemente el cronista hace resaltar los tristes resultados del pecado, con la esperanza de que así Israel reconozca los peligros de la transgresión y las bendiciones de la obediencia. Entonces dice que Dios excitó a Pul y a Tiglat-Pileser que lo llevara cautivos. Debemos recordar que los autores atribuyen a Dios lo que Él no impide, lo que permite que ocurra. Pues lo que sucedió es el resultado de el pecado de Israel. Recordemos que el pueblo de Israel se entregó a la idolatría y Dios simplemente retira su protección. El sometimiento y la deportación de las tribus del norte se realizó en varias etapas. Aquí se describe la deportación de las tribus de la Transjordania realizada por Tiglat-Pileser. El mismo rey asirio también invadió el territorio de las tribus del norte y llevó a su pueblo en cautiverio. Cuando Salmanasar realiza su ataque final contra Samaria, solo quedaba un residuo insignificante. Cuando cayó Samaria, fueron llevados los habitantes de Israel a Hala,
a Arbor, y se cree que Arbor es el nombre del río Jabur que desemboca en el Éufrates, y fueron llevados también cerca al río Gozán, ciudad de Mesopotamia llamada Gusana por los asirios, que está cerca del naciente río Jabir, más o menos a medio camino entre Nínive. Allí terminó la historia de una nación que no quiso arrepentirse y servir al Señor. Apreciados amigos y hermanos, cuando el pueblo de Israel clamaba a Dios sinceramente, Dios caminaba con ellos y lograban el triunfo sobre las naciones infieles. La gran fortaleza siempre será estar al lado del Señor. Allí seremos invencibles. Cuando nos separamos del Señor, nuestras fuerzas no nos alcanzan y seremos derrotados. Por eso la mejor decisión siempre será refugiarnos en el Eterno, confiar en su poder. De esta manera seremos más que vencedores. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que hoy puedas tener un día de paz y prosperidad. Es mi oración. Amén.